Para continuar con el tema interacción de factores, vamos a ver la tercera parte de interacción sin modificación de las frecuencias mendelianas y factores de efecto aditivo. La tercera ley de Mendel enunciaba el principio de independencia de factores, según el cual los factores se agregaban en forma independiente, manteniendo individualmente las proporciones mendelianas. Los casos donde esta ley no se cumplía, en el caso de las frecuencias fenotípicas, eran la interacción de factores. La interacción intergénica se daba cuando genes no alelos codificaban o regían una determinada característica cualitativa. Habíamos visto casos de epistasia con sus clasificaciones y ahora vamos a ver los de interacción sin modificación de las frecuencias mendelianas y los factores aditivos, los cuales representan los tres principales tipos de interacción, si bien no son los únicos. En el caso de la interacción sin modificación de las frecuencias mendelianas, los genes interactúan en forma simultánea, es decir, superponen sus efectos. Por ejemplo, en el caso de una molécula 1 incolora, es procesada por el producto del gen A grande, el cual la transforma en un pigmento azul. En el caso de que esté presente el genotipo A chico, ese pigmento no se obtiene. Por otro lado y en simultáneo, una molécula 2 incolora es procesada por el producto del gen B grande, transformándolo en un pigmento amarillo. El genotipo B chico no permite dicha transformación. Por lo tanto, cuando el alelo A grande y el B grande están presentes en el genotipo, ambos pigmentos se producen y se combinan en el fenotipo, el cual sería en este caso de color verde. Cuando únicamente el alelo A grande está presente, se produce solo el pigmento azul, lo que da lugar al fenotipo azul. Cuando está únicamente presente el alelo B grande, el fenotipo va a ser amarillo. Y cuando ninguno de los dos genes está al estado dominante, no se produce ninguno de los dos pigmentos y el fenotipo final es incoloro. Otro ejemplo para este tipo de interacción es lo que ocurre con el tipo de cresta en gallina. Al cruzar una raza con cresta tipo roseta con otra raza con cresta tipo guisante, se obtienen individuos con cresta tipo nuez. Es decir, el fenotipo F1 es diferente a ambos padres. En una primera instancia se podría pensar en un caso de dominancia incompleta o codominancia, pero al cruzar dos individuos con cresta tipo nuez, se obtiene una segregación 9331 en la F2, en la cual 9 individuos son cresta tipo nuez, 3 tipo roseta, 3 tipo guisante y 1 con cresta tipo cerrada. Analizando esta descendencia, observamos que el fenotipo se define según la presencia o ausencia de los alelos dominantes para cada gen, y que a diferencia de las características mendelianas, existen 4 fenotipos en la F2 para el mismo carácter, y que la frecuencia fenotípica en F2 es 9331 pero para la misma característica. Esto es lo que nos permite identificar un carácter con herencia de interacción sin modificación de las frecuencias mendelianas. Veamos en qué consisten la interacción por factores de efecto aditivo. En este caso, ambos genes involucrados tienen por separado un efecto similar, pero estos genes, al estar juntos, tienen un efecto acumulativo sobre el fenotipo, es decir, un efecto similar a una dosis génica. En la clasificación pueden diferenciarse dos tipos, puede ser aditividad con dominancia o sin dominancia. En el caso de aditividad con dominancia, en el carácter pelaje de cerdos, se produce el pigmento en función de cuántos genes presentan estado dominante. Por eso, en la F2, el fenotipo colorado está definido por ambos genes al estado dominante. Luego, si hay uno solo de los genes al estado dominante, sea A o B, el color del fenotipo va a ser bayo. Y cuando ninguno de los genes al estado dominante, el pelaje es color blanco. Es decir, cada gen al estado dominante aporta por igual y los individuos A grande y B grande tienen doble dosis del pigmento que aquellos que poseen A grande o B grande. La nueva frecuencia fenotípica en la F2 en este caso es 961, agrupándose las dos categorías intermedias de la F2 mendeliana. Por otro lado, en el caso de aditividad sin dominancia, por ejemplo para el carácter peso promedio de 1000 semillas, lo que aporta al fenotipo son la cantidad de alelos dominantes y no de genes dominantes. En este caso serían los alelos A grande y B grande. Entonces,
Los individuos de la F2 pueden ser agrupados en 5 fenotipos de acuerdo a la cantidad de alelos dominantes presentes. De los 16 individuos descendientes vamos a tener una categoría de 4 alelos al estado dominante, un individuo, 4 individuos con 3 alelos al estado dominante, 6 individuos con 2 alelos al estado dominante, 4 individuos con un alelo al estado dominante y un individuo sin alelos al estado dominante. Esto define las 5 categorías con un incremento del peso de las 1000 semillas en función de cuántos alelos al estado dominante presenta el genotipo. Una cosa importante es que cada alelo hace un aporte, en este caso por igual, al fenotipo, lo que entonces hace que el fenotipo esté definido por el genotipo, caso característico de cuando no hay dominancia. En función de estas proporciones, la nueva frecuencia fenotípica en la F2 es 14641. Este tipo de herencia es característico de los genes de tipo cuantitativo. Veamos por qué. Veamos qué pasa al incrementar el número de genes en este tipo de herencia de aditividad sin dominancia. Habíamos visto que para dos pares de genes, los 16 individuos que analizábamos en la F2 se agrupaban en 5 categorías con una frecuencia 14641. Pero al agregar un tercer par de genes, los individuos que analizamos en la F2 son 64 para que estén representados todos los genotipos. Las 7 categorías que se forman en función de la dosis alélica que contribuye al fenotipo van a estar en una frecuencia 16, 15, 20, 15, 6, 1. Es decir, a medida que se agregan pares de genes, aumentan nuevas categorías y las diferentes frecuencias entre categorías, sobre todo las cercanas al sector central de la distribución, varían más gradualmente. Por eso, como los caracteres cuantitativos están regidos por muchos genes, la media de cada una de estas categorías, que van a ir incrementándose a medida que se van incorporando en el análisis todos esos genes que rigen la característica, va a describir una tendencia similar a la curva normal. Espero que este video les haya sido de utilidad. Les dejo acá entonces los links para la parte 1 y 2 del tema interacción de factores.